El camino del autismo, un enfoque a la familia. Nadie está preparado para recibir un diagnóstico de autismo y es natural sentir un huracán de emociones. Es doloroso amar tanto, querer algo tanto y no poder tenerlo. Deseamos tanto que nuestro hijo mejore que podemos sentir emociones generalmente asociadas con las etapas de duelo. También es posible que una vez superado el duelo se vuelva a sentir en el futuro. Para poder seguir adelante, a lo largo de todo el proceso debemos examinar nuestras propias necesidades y emociones, pero qué difícil es lograr esto, ¿verdad? El periodo que sigue al diagnóstico de autismo puede ser tremendamente difícil, incluso para las familias más unidas. Aunque vemos que nuestro hijo, en la mayoría de los casos, nunca enfrente reacciones negativas asociadas con su diagnóstico, la familia, o sea, madre, padre, hermanos, abuelos, primos, procesan el diagnóstico de diferente manera y en diferentes momentos. Pero, a pesar de todo esto, finalmente llegamos a sentir que aceptamos que nuestro hijo no es lo que esperábamos que fuera. Pero ¿qué va? Es nuestro hijo y vamos a lograr sacarlo de ese otro mundo donde dicen que está. Porque yo lo veo aquí junto a mí, en este mundo, así que a comenzar con su recuperación. Pero aceptar que un hijo ha sido diagnosticado con autismo es muy diferente a aceptar el autismo. Aceptar el diagnóstico simplemente significa que estamos preparados para luchar por nuestro hijo. Debemos cultivar y desarrollar paciencia con nosotros, con nuestro hijo y con el resto del mundo. Es normal que nos tome tiempo entender lo que es el autismo de nuestro hijo y el impacto que esto tendrá en nosotros y nuestra familia. Siempre existirá la angustia, saldrá de vez en cuando. También existirán momentos en que nos sentiremos impotentes y con rabia por lo que el autismo ha causado en nuestra vida y que ésta no sea como la habíamos planeado. Pero también experimentaremos sentimientos de esperanza cuando veamos que nuestro hijo comienza a progresar. Cambiar el curso de la vida de un individuo con autismo puede ser una experiencia llena de recompensas. Nosotros estamos cambiando inmensamente la vida de nuestro hijo, pero para hacerlo debemos cuidarnos a nosotros mismos. Debemos recordar que si queremos darle a nuestro hijo los mejores cuidados, primero tenemos que cuidarnos de la mejor manera posible. Solemos no evaluar nuestras propias fortalezas, nuestra capacidad de adaptación. Podemos estar tan ocupados respondiendo a las necesidades de nuestro hijo que no sacamos tiempo para relajarnos, llorar o simplemente reflexionar. Normalmente esperamos a estar tan cansados o tan estresados hasta el punto de casi no funcionar antes de llegar al momento de pensar en nuestras necesidades. Llegar a este estado es malo para nosotros, para nuestros hijos y, muy importante, la familia. Todo el tiempo vamos a sentir que nuestro hijo nos necesita, pero debemos adaptarnos a sus necesidades para suplir las nuestras. Existe más de una forma de adaptarse. Cada familia es diferente y cada uno maneja las situaciones estresantes a su manera. Al aceptar el impacto emocional del autismo en nuestra vida, cambiará la manera en que veamos al mundo. La inmensa mayoría de las familias tocadas por el autismo expresan que éste ha logrado en los miembros de la familia el que se conviertan en mejores personas, más sensibles y emocionales a las situaciones que ocurren a su alrededor. El amor y la esperanza que todos tenemos por nuestros hijos son probablemente más fuertes de lo que todos nos imaginamos. Después que aceptamos que nuestro hijo, lo más que amamos y lo más importante en nuestra vida, tiene una condición llamada autismo, debemos entrar en acción, aprender todo sobre autismo, el autismo de nuestro hijo. Pedir ayuda buscando grupos de apoyo, hablando con otros padres en la misma situación, ser solidarios, ser consciente del tiempo y cómo el tiempo está a nuestro favor, pero también en nuestra contra. Gracias por su atención. Recuerde, el apoyo es vital. Yo amo a alguien con autismo.